Llegamos hasta la ciudad del Cántaro, ubicada a 35 kilómetros de Asunción en el departamento central. Según muchos historiadores, fue el primer pueblo fundado después de la ciudad de Asunción. Según una versión popular, la palabra Ita provendría de las palabras pronunciadas por un indígena que decía Shembou Sherapisaita, es decir, me envían los de mi comunidad, por lo que Ita derivaría de Atú, grupo. Se afirma que su nombre no significa piedra, como es su traducción literal del guaraní. Es conocida con diversos motes: capital de la cerámica, ciudad del cántaro y la miel, y antiguamente como la reducción de San Blas de Itaacá. Otra versión refiere que el cacique de los carios que habitaba la comarca se llamaba Itá, del guaraní piedra, y que en honor al mismo, el gobernador Irala bautizó al pueblo con ese nombre. La fundación de la ciudad se produjo en 1539 de la mano del gobernador Domingo Martínez de Irala, según se cree un 3 de febrero, día en que se celebra la festividad de San Blas, patrono de esta ciudad y del Paraguay. Es distrito desde el 24 de mayo de 1884. La laguna del Parque tiene dos historias interesantes. Una de ellas, en forma de leyenda, nos cuenta que la creación de esta laguna se debe a que en el sitio vivía una anciana que tenía un pozo de agua, con mucha agua, por cierto, cristalina, agua mineral, y la misma había negado a los soldados, en época de la guerra, le había negado de beber, por lo que posteriormente una lluvia, una tormenta, hizo que este lugar se inundase. Y por supuesto, aquella anciana había quedado inundada dentro de su propiedad. Una leyenda que el poblador de Itá lo tiene como muy suya y por supuesto forma parte de la historia de esta hermosa ciudad. La laguna de Itá, denominada Mártires da Costañú, ubicada en el centro urbano, es el símbolo de esta ciudad. Es el sitio más recurrido por los visitantes de la ciudad y por sus propios pobladores. Sus aguas han dado vida a numerosas leyendas sobre su origen. Otra historia cuenta que se habría enterrado en la laguna una campana de oro para que los invasores de la época de la guerra no llevasen como trofeo de guerra. De la laguna tiene un historial que... Hay varias historias que a lo mejor tenemos. El que nosotros tenemos es que nuestros padres, nuestros abuelos, así tenemos que... Nos habían comentado un tiempo de que existía siempre, realmente yo vine inclusive a saber que teníamos un pozo allá. Y que ese pozo vino a reventar en aquella oportunidad y de ahí se formó esta laguna. Porque he visto que vos hacías un comentario de la viejita esa, pero... La que yo me suelen comentar es la cuestión del reventón del pozo, cosas así.
tiene una rica historia que nosotros siempre la llevamos. Ahora, desde siempre esta laguna representó algo así como un lugar donde la gente se encontraba a las tardes. ¿Siempre fue así? Desde siempre y todo. Y gracias a las autoridades de la gobernación y más cosas vino a hermosear y quedó una cosa tan linda que ojalá la autoridad lo tenga más en cuenta y lo cuide un poquito más porque se hizo un gasto enorme que la gente lo descuidan tanto que para Itá lo que se conoce por Itá es la laguna y el mercado. A lo mejor después van al mercado de Itá, que es una cosa también que lo más grande y lo más lindo que tenemos en nuestra ciudad y es un orgullo de todos los iteños. El joven iteño, ¿cómo vive y cómo convive con los demás jóvenes? ¿Cómo se vive aquí en Itá? Y la verdad hasta hoy día, viste que en la ciudad de Itá tiene una cierta cantidad de habitantes, que hoy ya nos conocemos todos, una familia que nos conocemos, pero la ciudad en sí va creciendo y tiene una linda juventud, como decir, unos jóvenes de todo tipo, alegres, algunos que otros un poco más cabezudos que otros, pero nos vamos bien todavía hasta en ese punto de los jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo ese criterio todavía. Que hay que, por ejemplo, encaminarlo un poquito más o orientarlo un poquito más, que sería interesante por medio de la autoridad, por medio de la educación que tiene cada una, ¿verdad? Ahora, volviendo a la laguna y su historia, la laguna también de alguna manera representa algo así como un símbolo dentro de lo que son las fiestas patronales, por ejemplo. Indiscutible, esa es una cosa que los iteños orgullosísimos estamos de lo que es la laguna. Y porque las fiestas patronales, alguna vez a lo mejor estaría por acá y las fiestas patronales es un boom en los festejos patronales de San Blas, que es nuestro patrón. Viene mucha gente. Sí, muchísima gente. Cosa que no se nos quitó el feriado, pero tal cual a lo mejor el señor San Blas tiene un don especial para el pueblo y para la feligresía que acude mucha gente ahí. Y eso nos pone un orgullo también. La laguna de Itá, ubicada en pleno centro urbano y abierto a todo público, tiene una particularidad. Sus habitantes más pintorescos son los yacarés. Estos animales, poco habituados a las ciudades, conviven con los pobladores de la ciudad y sus visitantes desde hace años. Acá había un morador que falleció no hace mucho, ¿verdad? Que son Alejandro Chávez, se llama un señor que hace 100 años más o menos que vivió, ¿verdad? Y siempre nos cuenta, ¿verdad? Que jamás, ¿verdad? Nadie entró, ¿verdad? A verificar la veracidad de eso, del campanario, digamos, la campana en sí, ¿verdad? Ahora lo que sí le puedo decir, ¿verdad? Es una laguna, ¿verdad? Que nunca se secó, ¿verdad? Ni en la mayor época de sequía. Yo hace 10 años que estoy acá en el lugar, pero jamás se secó. Bajó, ¿verdad? Más o menos, qué sé yo, bajó mucho, ¿verdad? Pero nunca se secó. Y de repente, ¿verdad? Crece otra vez. Y eso nos da la pauta de que es una vertiente natural, ¿verdad? Y eso le hace, ¿verdad? Que es único en el país también, ¿verdad? Sí, porque se pensaba que era una laguna que estaba agua estancada y no es así, ¿verdad? No es agua estancada. Si uno se fija, se acerca, ¿verdad? Al lago, va a encontrar que es el agua limpia, no es agua, ¿verdad? Con mucha mugre, digamos, ¿verdad? No, agua limpia, ¿verdad? ¿Qué le falta a la laguna, al parque a la laguna del parque? Y mire, ¿verdad? Hay varias cosas, ¿verdad? Que le falta, ¿verdad? Porque nosotros, como yo te dije a un principio, estamos orgullosos de lo que es nuestra laguna, pero tenemos que darle más infraestructura, más cuidado. Yo pienso que la comunidad, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Que maneja el municipio tiene que poner más énfasis en el cuidado de la laguna. Falta, ¿verdad? Gente que cuide normalmente de día y de noche. Tengo entendido que tiene que haber cuidadores exclusivamente, ¿verdad? Del parque que cuiden esto, ¿verdad? Porque este es un atractivo, ya no es un atractivo, no es propio de nosotros los iteños, sino muchísima gente de Asunción. Es más, tengo entendido que esto, ¿verdad? Está, ¿verdad? Como un lugar turístico que está dentro, ¿verdad? Un circuito turístico, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Si es que quiere venir, ¿verdad? Tiene que venir a pasar por la laguna, ¿verdad?
Por supuesto que muchísima gente, la gente se llena acá, sábado y domingo, es una locura total. Este es el San Bernardino que nosotros tenemos acá, ¿verdad? En Itá siempre le digo. Otra cosa que quiero recalcar en ese sentido, ¿verdad? Que nosotros los moradores que estamos alrededor de la laguna, ¿verdad? De los vecinos, ¿verdad? Siempre le pedimos a las autoridades, ¿verdad? Que cuiden ese detalle. Hay ruido molesto, por ejemplo, que es hay gente, ¿verdad? De mucha edad que viven acá, al costado de la laguna, que es insoportable, ¿verdad? Y yo pienso que es una desidia de las autoridades, ¿verdad? Que esas cosas pasen, porque si realmente, ¿verdad? Las autoridades se ponen las pilas y toman, ¿verdad? La iniciativa que tienen que hacer y sancionar a la gente que tiene una infracción de ese tipo, yo pienso que las cosas, ¿verdad? Van a mejorar. Eso es lo que nos falta. Faltan autoridades que cuiden esto, una cosa maravillosa que nosotros tenemos acá en Itá. Y el tema de los yacarés, nos contaban de que los yacarés parece que alguien vino, los arrojó ahí y se procrearon. Sí. Tengo entendido que sí, ¿verdad? A mí una persona, ¿verdad? Muy allegada a mi persona me había comentado que él fue el que vino, trajo un casal, digamos, ¿verdad? No sé si un casal de yacaré y tiró. Eso hace ya más o menos 15, 20 años atrás y fue creciendo, fue procreándose. Y hoy es un atractivo. Y es un atractivo, la gente no te imaginas, ¿no es cierto? La gente, ¿verdad? Sale al costado, ¿verdad? La gente toman fotos, se filman, la gente se acerca al yacaré, pero son tan domesticados en ese sentido, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Se le acerca, se toma una foto al lado de él sin ningún problema. Están habituados ya a la presencia del ser humano. Es más, ¿verdad? Salen los yacarés entre la gente, se pasean por el yacaré, pasan al costado de la ruta y nosotros los vecinos, tanto le conocemos, ¿verdad? Con un palo así, le espantamos y se tira otra vez, sin ningún problema. Son tan domesticados, digamos, en ese sentido. En los tiempos de la reducción franciscana, el fray Tomás de Aquino les enseñó a las mujeres del lugar la elaboración de vasijas como una nueva manera de subsistencia. A dichos trabajos le dieron el nombre de cántaro, cambuchí. Utilizando el barro para su elaboración, viendo que abundaba en el lugar, se convirtió además en un elemento utilitario muy importante para los hogares que mantenía el sabor y la frescura del agua mineral, siempre dispuesta al frente de las casas para ofrecerles a los visitantes. Así inicia la tradición de artesanas y artistas de la ciudad de Itá. Rosa Brites es la artista más reconocida de la ciudad. Ganadora de la Orden Nacional del Mérito en Paraguay, obtuvo en 1989 el título de Ceramista de América en los Estados Unidos. Ha realizado exposiciones en diversas partes del mundo y sus obras están en importantes museos. Primeramente, se hizo famosa con sus gallinitas. También son destacadas su serie del Sol y la Luna, y más recientemente la que estuvo inspirada en el Kama Sutra. Esto le ha llevado a conocer a grandes figuras exponentes del arte a nivel internacional. De origen sumamente humilde, Rosa sigue manteniendo ese espíritu de creadora popular. Cada día. Con allá por Cambuchía y na huereco para Iwotu. Ape Iwotu pea la flor de la vida. Jazmín. Ñandemba Eva. La flor de la vida. De ahí con la flor de la vida. Sí, señor. Deja. ¿Vais a hablar de obra fuera? ¿Cuántas Se la hace obra huereco, más de 100 piezas diferentes. Porque se me sigue a
Entonces a continuar a poco en Haití, bebé. A pensar ojo de generación en generación. Decirlo ya puedo ahí la artesanía. Se haré con 6 años más no la chesí, pero la chesí ya puedo ir acá. A la chetía y se aprende yo. Ya por la artesanía. La chetía ya por cambucí, cantarillas, carra en aquel tiempo. Pasea ya por llegué ahí la upea. A upea llegué ahí allá por. Allá por la cambucí, cantarilla, carra, de todo para utilitario del campo. A Upeo, la directora de la Escuela de Bellas Artes, que es María Carlota Lotechul. Y se ve Rosita Yedesca, a nivel de Yapopea, o una la modernización. A Pea Penere Ganabeme y sin orejota atrás. Allá por decoración, dice. Entonces allá por la decorativo Maupey. Gente allí de hacer sacan y anoje. Maupey va a poner la museo de Barrondi. La 16 años. 16 años se allá por más de 100 piezas variadas. Entonces, de creación me metí allá. Se creación da copia y ripea la de cual da copia y se creación me mete upea ya por la cuarajuja ya sí. Ape cuarajuja ya sí. O gusta y tere un millán que Estados Unidos peguape. Entonces a través de upea había curice. Aje y la Ojota Virginia Yegro, Ojota la Rosa Brite, Ojota la Juan Carlos Maqueda de Areguá. Aníquena la no sé, la primer premio, pende por sí, o sea, no la pendera pizza, Jalache Sol, H Luna Rupice. Aña consagrar la ceramista de América. A UPPC y Cuava escuela principalmente más para la mejor artista, mejor cantante, la Michael Jackson, porque jaco la jogape, a Eupeno y Moreno Hueteri. Se ayu jagüe 2-3 días, a ojo a escuela. Principalmente en monotica agua. Entonces upesa rupi se la anda que la se obra de arte aquí. Se tiene pero cual la se rula de todo y por todo. Arecó 10 cuimba ambos apu cuña por culpa de la Kama Sutra. Por culpa de la Kama Sutra nada. Sí. De Aña Rosa la sierra andemos para por la Caolinda. Senda moyeje aikoa. Pe ahora copa mao y la cantera pe la Caolina, oreco la jua, oreco sayua. A los 3 yeje ayuhe, romo y la pileta pe. A upei ro bueno je ro punula ore pupe, romo yeje a. Y mango pe panu mia upei sacue. Rombo yeje a, entonces ya ro guapunte maro yapo. Ya en directo más, pero la de Tomatí con caolín. La de Areguá, puro caolín. Aumianda a él ahora en Baeza. ¿Cuándo aprenderemos? Y usaron un sanda que cuensei, na acuay, si no petei malandrial, a llevar la pesa y ponave. Ambos piensan de vender, ya es sube por mes, o sea que por año, ahí son de ir para. Bueno, sé por ejemplo a contar un año pea ya pota más de 5,000 piezas. A lo menos porque se me embomba por 10.
Ya por las 5.000 piezas. Hace 5.000 piezas aquí, ya multiplicaron esta vez, ore cuera, da ore capital. Más que peagi 11 la oceana. Japeagi 11 la de todo, la necesidad. Aupei otras cosas más que tú, la principalmente escuela, AO, doctor, alimento, completo y té. Entonces vea la pan de vida del pueblo y la familia. Porque estamos en la ojellareía. A la humiojellareía ya ojoma. Pero gracias a Dios está será así, apea la vida. O sea que tu lluvia ya por la Ujamá. A principal y CPTI italiano. ¿Quién es el primer alfarero? Eso ve. Dios. Ñande apoa cuepeagui. Ay peapelle ya puta. Hacer felicita porque realmente es ella de peyupe a través de su espíritu y que tu hanguaisa la ñandela ya viví. Doña Rosa, en momento vende y ñandú que hoy donde vi artista. Hoy ya pogina Estados Unidos peñé por un jagüe 23 años 1989. Hace años por la artista de lo mejor hace porque hoy competí oñembuatí la camuchía poja. A 15 minutos vamos a ir la Oua Paraguay la Icatujan Guaysa o Yapo jamás para Yapo con una vez jamás para la Ipuaevea por jurado. Entonces se hará la base hecho la Yapu ha hecho Jaupey la cuello aparte. Allá por pase las 15 minutos no muera. Hermoso, ahí ponerla obra de arte. Jaupey Sarupí, oñe consagrada cuela Ita, la ciudad del cántaro y de la miel. Jaco han allá titulado más. De una familia tradicional de artesanas, Cristina Servín es la nieta de la reconocida artesana Mercedes Servín, ya fallecida. Doña Mercedes es la creadora de las recordadas muñequitas paraguayas de trapo. También creó una técnica que utiliza hojas de banana, que hoy la sigue poniendo en práctica su habilidosa heredera. Bueno, Cristina, me gustaría que nos muestre primero la técnica que voy a utilizar para hacer tus muñequitas. Sí, les voy a contar. Estas son las figuras costumbristas en hojas de banano. Lo primero que se hace es la carita. La carita es de cerámica. Esa yo tengo que tener toda preparada. Después se le pintan los ojitos, la nariz, la boquita. Se prepara del palito bambaú, se prepara para el cuerpo. Tiene alambre adentro. Todo un proceso, ¿verdad? Después el cuerpo se le arma con el papel higiénico. Acá tenemos ya uno armado. Después se le va vistiendo con la hoja de banana. Esta es la hoja de banana, la hoja seca. Entonces vamos cortando de acuerdo a la medida. Y acá está ya una terminada que está haciendo su vellú. Tiene un proceso largo porque se tiene que preparar primero la carita, el cuerpo, se le viste, se le ponen los bracitos, el cabello que es de piola de yute y la pañueleta. Después, y la terminación con madera, ¿verdad? Sí, la base es de madera, pedestal de madera. ¿Y el asiento es un tronquito, trozos de tronquito. Después también la leñita que le hago del ambaú y la paila que yo le hago de cerámica, ¿verdad? Todo es preparado. Actualmente sos la única que está utilizando
esta técnica y que trabajás con estos materiales, ¿verdad? Sí, soy la única porque es la última creación de mi abuela Mercedes de Servín y yo quedé como heredera de su última creación y estoy siguiendo sus pasos y con mucho éxito, gracias a Dios. Claro, ¿y tiene limitaciones esta técnica o vos vas adquiriendo ya con tu experiencia propia nuevos elementos, nuevas imágenes? ¿Cómo se trabaja pensando de aquí para adelante? Bueno, los elementos son los mismos que utilizó mi abuela, todo lo que ella inventó, pero sí los modelos, sí ya puedo ir creando nuevos modelos, pero la técnica la inventó ella. ¿Hace cuánto te has dedicado? Desde que falleció tu abuela, vos ya estás involucrada totalmente con... La verdad es desde chiquitita, mi abuela me crió a mí desde los 3 meses, entonces desde chiquitita yo comenzaba desde los 4 años a hacer muñequitos de bodoques, ¿verdad? Así de arcilla, y ya comenzaba, ya me gustaba. A partir de los 6 años ya comenzaba a vender mis pesebritos de barro. O sea que siempre luego tuviste toda la vida estuve aprendiendo de mi abuela. Claro, claro. Y decime una cosa, ¿vos tenés pensado una vez hacer una escuela, enseñar lo que vos aprendiste? Sí, solíamos enseñar en el museo de mi abuela a los niños de todo el país, de diferentes colegios, ciudades, y también a la gente mayor, ¿verdad? De todas las edades. Las obras de tu abuela perduran seguramente a través de los clientes que han comprado de ella. Sí. Pero también existen obras de ella que estén todavía, que pertenezcan a la familia. Sí, ella fundó un museo, ella tuvo su museo en su casa, ¿verdad? En nuestra casa, con todas las creaciones que ella hizo durante toda su vida, comenzando por las muñecas típicas paraguayas, todo lo que es arte en barro y su última creación, las figuras y pesebres en hojas de banano. Todas esas obras ella dejó un testamento y donó a la municipalidad, que se va a encargar de hacer un museo para exponer sus obras. ¿Sabes cómo se inicia la fábrica o cómo decir, los trabajos? ¿Cómo se inician los trabajos en la muñeca de la abuela? ¿Cuál es la historia? Ella tuvo una historia muy triste porque cuando tuvo 2 años, ¿verdad?, le abandonaron sus padres. Ella se crió con personas extrañas. Después, a los 21 años de edad, ella se casó. Después de un tiempo su marido la abandonó también, quedó con 3 criaturas, entonces ahí comenzó con las muñequitas de trapo que vendía por el Mercado 4. Después, en el año 1957, ella ya inventó la muñeca típica paraguaya con encaje, con ñandutí, la galopera, y tuvo patente de invención en el año 1957. Tuvo mucho éxito también. Muchísimo éxito, que en cada rincón del mundo está una artesanía hecha por Mercedes Servín. ¿Cuál es la proyección que tiene este arte contemporáneo, pero prácticamente nuevo, ¿verdad? Porque si bien es cierto que hace mucho tiempo tu abuela ya trabajaba en esto, los medios de comunicación actualmente, el internet sobre todo, seguramente que proyecta mucho más lejos tu trabajo. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo la proyección de tu trabajo aquí a futuro? La verdad que sí, gracias a internet, ¿verdad? Yo recibo mis pedidos de la Argentina, ellos me envían por correo las fotos de los pesebres que quieren, la cantidad, yo les preparo y les envío, todo así, trabajamos así por suerte. ¿Y tienes buen resultado en la Argentina? En la Argentina, donde más se vende cada año. Estuve justamente el año pasado en Buenos Aires, haciendo un pesebre de 1 metro de altura. No solamente trabajar con los muñequitos de hoja de banano, también tenés otra escultura, como podemos ver aquí, que también hace. ¿Puedes comentarnos algo? Sí, también hago las figuras costumbristas en cerámica, hago pesebres, esculturas, santos, bustos históricos, collares, de todo. Esperamos en peseta, pero se va a vender su en dólar. Porque a ella recibimos hecho.
Dovemei arupini norahi kabemei. Sino ja epe po Sevilla aquí, tema Oyowa. Araja 300 piezas, los 300 ya garrapá para el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento se acuerda ahí del ministerio. Y antes ya había municipal, policía, ministerio, pero se acuerda ayuntamiento ya habla para todo. Deja Ña Rosa de apandela paraguaya de Javier de Jompero. A valorar. Siempre peñan de estudio ayer para oye, peñan de estudio hoy cobe allá. Haite shakunda y de embaebe. Pero sin embargo, Chuchambae. Japecha ahí la ñan de Paraguay. Ñande ayer para ñande la ñambriaía la Paraguay, la Paraguay o ñambriaía. Japecha de dejó, por ejemplo, sea primer viaje por Río de Janeiro. Ja muy guayu el mismo. Ja sabe bandera paraguayo. Ja este voy cubo se peyúa ja abuca. Ñande ya huereco. Ubutu. Ubote. Guaranga. La hiporillare con años de fruta natural. Ja upei la cosa de vaca, puré, qué sé yo, la carne. Ya huereco, jaja, escuela andorecoy. De mango ya monboripa. Ya monbo, ya jugapá ese. A la mango Brasil ve mismo falta pa. Añan de escuela que tú a ver ya jugás ese. Va a vender, cambio, hoy ve la artesano, la itape de Oecharidem, va a vender ya. O esa, pero o copia a escuela. Pero se hace posible porque las manos son diferentes. No se ahí sobre la peseite. Y que estoy pensando ese, pero no se ahí la peseite. Va a exagerar de obra o llevar la vea de Periguazú, ¿me entiendes? Pisaí. Periguazú, Pisaí. Aupé se ayedeca. La upea apogi porque derejoramos pe areguape retopa lleno. Porque se acuerda yo punte más o no es. Moldepe. Aupé ya o pintado rayándeme. Andas ahí la unía la mano de obra. Ayer dejaste la ayapó, pero no pinta ahí. Ayapó, pero no pinta ahí. Porque hice de la director del Museo de Barro. Vos sos artista, Rosa, ese. Sí, soy artista, ese yejeja. Pero del día de que pintaran de Iguazutí, reyucalan de obra de arte. Porque pensáramos pete y payaso más a ese. Y para Pama, pues. Ya no pinta ya hoy ayer. No pinta y voy a pues. Apenas pico la de obra lleva la vea, pues. De la se obra oye valoraba, na pepe la se cuaras se ya se. Aupe la se se Kama Sutra, a la pesebre, casamiento con guá, orquesta lo uma. Aupeya ya puedo ver la los zapitos cantantes con 6 conjuntos. Allá por la cantarilla zorro, cantarilla tatú, garra tatú, jaupecha o jope plato, sol y luna. Por ejemplo, ape oígina, petoalla y pea se catande. Ayapo y Catuan Guaysa, Ortiz Guerrero, Serenata se amape, la campiña, en la carreta o invaite. Antero recola nombre. Jaupea o lejí, pero la oyera javea la cuarajuja ya sí. Porque upea ese título a representar. A lo mismo mañana Cherejejina y la Oguerajaba. Anda y voy a Paraguay, pero si no, los extranjeros
los europeos. A escuela la hora. A escuela u Paraguay o uma ape. Se uma Paraguay para ha cue. Ha amboluci otro ve que la che. Porque endera la Paraguay pejando para painde. Más vale a aguantar, a sufrir, a ya está mala agua. Gracias a Dios. A pedazo el catón de la che. Otro tradicional centro de la ciudad de Itá es su populoso mercado. Desde antaño, el lugar de comercio y encuentro para sus pobladores es este sitio que por lo general se encuentra atestado de gente. Estamos en el mercado de Itá, un mercado tradicional de este lugar. Aquí la gente viene a hacer su compra. A partir del mediodía, o hasta el mediodía mejor, aquí existen unos comedores populares con comidas típicas en donde se viene desde muy temprano, ya desde primera hora de la mañana la gente se acerca hasta el mercado de Itá para desayunar, para comer comidas típicas en este caso, pero a partir de la 1:30, 2 de la tarde también ya prácticamente desaparecen los comedores y la gente también, el flujo de gente, de gente que viene a comprar también comienza a mermar. Se puede ver aquí, tenemos una enorme variedad de frutas. En este mercado también hay muchas hortalizas, hay también algunos sectores con puestos de comida y también se vende pescado en este lugar, pero estamos ya como a la 1:30 de la tarde, a esta hora ya el movimiento decrece muchísimo. ¿Vos hace cuánto tiempo que estás acá, desde chico? Sí, desde chiquitito. ¿Y con quién venís? ¿Con tus padres? Sí, con mis padres, con toda la familia. Con toda la familia. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más reclama la gente de Itá? Y la parte de las verduras, los tomates que están muy altos ahora. Por ahora, por ejemplo, bajó un poco más ya. ¿Y qué hora comienza acá el movimiento, Marco? Nosotros venimos acá de las 4 de la mañana. ¿Vos venís todos los días a las 4 de la mañana? Sí, todos los días. ¿Y hasta qué hora están? Hasta las 5, 5:30 de la mañana, de la tarde. Correcto. Y decime una cosa, ¿qué es lo que más se vende? Aparte, dentro de la verdura, digo, ¿verdad? Va la papa, la cebolla, todo tiene salida. Sí, todo tiene salida, las frutas, todo. Todas las comidas. Se puede decir que todavía la gente prefiere comprar tradicionalmente, o sea, como se hacía desde siempre. La gente viene más acá que al súper, ¿no? Y los clientes propios, sí. Tenemos clientes propios, ellos sí vienen acá, siempre acá. Y en este mercado también se vende carne. Sí, se venden. ¿Hay carnicería? Hay carnicería, todo, embutidos, todo. ¿Cómo te llamas vos? Cintia. ¿Cómo? Cintia. Cintia. Y Cintia, vos todos los días haces empanadas. Sí, todos los días. ¿Desde qué hora? De la 1 empieza. De la 1 de la tarde. ¿A vos trabajás de tarde hasta qué hora? Hasta las 7. Hasta las 7. ¿Y mucha gente viene a comer acá a la tarde? Sí, muchas gracias. ¿Quiénes vienen normalmente? ¿Quiénes vienen? ¿La gente de la calle no viene a comer? Sí, lo que hace el reparto y los oficinitas. ¿Y qué más hay aparte de la empanada? ¿Qué más hay para comer acá? O sea, las 12 cocinamos los vacío al horno, asado, puchero y guiso. Hay también almuerzo. Hay también almuerzo. ¿Y a la tarde? ¿Solamente empanada? Sí, solamente ya empanadas. ¿Y vos sos empleada de la gente con quien trabajás o de tu familia? Sí, de mi tío y eso. Ah, de tu tío, vos trabajás con ellos. ¿Y tu tío qué hora viene a la mañana? ¿A la mañana qué hora se viene acá? Las 5. Las 5 de la mañana. Comienza el movimiento. Y decime una cosa, ¿qué es lo que más se vende en este mercado? ¿La carne, la fruta? ¿Qué es lo que más se vende? No sé, la carne. ¿Y cuánto cuesta una empanada? 1.500 con pancito. 1.500 con pancito. ¿Y solamente hacen de pollo? Hay también de carne. Hay también de carne. ¿Y de carne qué más hay? ¿De pollo, de carne? Sí.
Es de mandioca. Y de mandioca. ¿Desde qué hora están acá, señora, trabajando? Desde las 6 de la Desde mañana. las 6 de la sí. mañana. ¿Y qué vende aparte de queso? Queso y maíz molida nomás. ¿Vos solamente esa es tu Sí, especialidad? sí, señor. Ah, vende Pablo. A veces vendo todo, a veces no. ¿Y el queso vos comprás o...? Sí. Ah, vos comprás Compro, también, sí. no hay que vos haces. ¿Y el maíz? Y el maíz también. ¿Y vos molés el maíz? Sí, mi marido. Tu marido. 25. 34 me dijiste. Sí. 35. No, vos me dijiste. Parece. Ay, usted me contestó, quiero salir en la late. Ay, No, ¿por qué? Gracias. Señora, contámelo y decime, ¿hace cuánto que estás trabajando acá? Soy 16 años. 16 años, pero tu puesto es uno de los mejores Ajá, lugares, tiene sí. al entrarlo y tenés que vender otra cosa más. Pero sí nomás. ¿Eh? Y hay mucha gente todavía en el mercado, Sí, hay mucha gente todavía. porque la gente se va mucho al súper y eso también, ¿verdad? Sí. Y ahí no hay precio. ¿Y qué es lo que más viene a buscar la gente al mercado? Y verdura, queso, maíz, A las obras y mía, sí, carne. hay carnicería. Sí, mucho. Y decime una cosa, ¿tu mamá trabajaba antes acá, no? No. No. Y se mantiene todavía alguna costumbre, parece. La gente viene a comer y eso al mercado, ¿verdad? ¿Y qué tipo de gente viene? ¿Los más grandes, los jóvenes? ¿Quiénes son los que vienen más al mercado a comer? Joven, viejo. Todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo era tu nombre? ¿Tu nombre es? Lidia Miranda de Figueredo. Bueno, muchas gracias. María. Bueno, igual. Una de las fuentes de trabajo e ingresos económicos característicos de la ciudad de Itá la brinda la elaboración de ladrillos. Las olerías proliferan en el interior de las compañías de esta ciudad. En la compañía Itapotrero de la ciudad de Itá, en medio de un paisaje campestre, la familia Garbet ha desarrollado y levantado con mucho esfuerzo y dedicación un interesante parque zoológico que alberga especies muy variadas y exóticas. Señora, nos gustaría que nos hable un poco acerca de este mini zoológico, le dicen, un zoológico realmente que tienen acá en Itá y que es una atracción. Y esto se fue formando muy de a poco, más o menos hace como 15 años, porque 20 años, hace que 22 años que estamos nosotros radicados en este lugar. Y hace como casi 20 años, vamos a decir, que comenzamos. Mi esposo es amante de los animales silvestres, de ahí que comenzaron a recibir obsequios, ¿verdad? Un animalitos y otros y así van viniendo, y todo lo que viene nomás son bienvenidos. Y así se formó. De ahí que somos visitados por los chicos de la comunidad, especialmente los chicos de la escuela, del colegio, y también otros que les gusta la naturaleza. Claro. O sea, esto comenzó como un hobby, empezaron a cuidar a los animales y hoy ya es una... Sí, que creció. En forma espontánea, ¿verdad? A través de donaciones y de por ahí que él también le gusta, entonces compran y así. Claro. Ahora, esto debe tener un costo seguramente. Ustedes seguramente que es muy sacrificado económicamente mantener a todos estos animales, ¿no? Es cierto, tiene razón. Es muy costoso porque tenemos personal y requiere, cada animal tiene sus alimentos específicos y nosotros tenemos que darle lo que ellos comen, ¿verdad? Lo que es de su alimento.
Por ejemplo, hay carnívoros y también de los otros que comen frutas, o sea, fructíferas y así. Claro, y hay herbívoros también, ¿verdad? Y herbívoros, sí. Y dígame, sí. Procuramos de darle un hábitat casi natural, ¿verdad? Algunos están en cautividad y otros en semi-cautividad. Y dígame, ¿tienen una asistencia médica ellos? Sí, constante eso es. Hay que observar cómo están los animales y de acuerdo a eso, lo que pasa es que por los años uno ya entiende, tiene idea de lo que... Pero tiene un veterinario que le visita también, ¿verdad? También, tengo una hija veterinaria y gracias a eso que ya no tengo problemas de veterinario. Viene periódicamente ella. Ella constantemente está por acá también. O sea que son todos sus pacientes. Sí, todos estamos dentro de la familia. Claro, ¿tienen censado los animales? ¿Saben cuántos tienen? ¿Qué especies? Este zoológico está censado, o sea, está registrado en la SEAM. Nosotros tenemos la autorización plena de ellos, vinieron ya de visita o constante. Cada un año ellos vienen a ver cómo están los animales, observa y de acuerdo a eso ellos te dan el registro. Nosotros tenemos el registro de cada uno de los animales que está acá en este lugar. ¿Cuántos animales más o menos hay acá? Hay un montón, la verdad que no te puedo decir. Porque hay desde tapir que tenemos hacia allá, que van a ver ahora, después está el mutú, después está ahí el acutí, hay varios animales. ¿Y animales en vía de extinción como el caso del tapir? El tapir también está en vía de extinción. Sí. ¿Ellos tienen su pareja o están viviendo absolutamente solos? Están solos, no logramos para su pareja. Hemos buscado, tratado de conseguir, pero nunca pudimos conseguir. ¿Y tienen muchos animales que ya nacieron en cautiverio acá adentro? Sí, muchísimos. Como le dije, el acutí es uno, el caipujare es otro. Y después está el tatubolita también que se cría acá, hay muchísimos, que es por la hora nomás que nada. Tortugas también. Y después muchos animales ya nacieron acá. Ese es un mutú, ¿verdad? O sea, hembra, mutú hembra. Hace muchísimo que tenemos, tampoco conseguimos para su parejita. También está en vía de extinción. Es uno de los animales que está en vía de extinción. Este es la familia de los pecarí que le llamamos cureí collar. Esto se cría. ¿Viste? Está la mamá y sus dos crías. Generalmente tienen dos. Y el macho tenemos separado. Torullo él es, ¿viste? Él es el bebé de la casa. ¿Qué especie? Carayá. Sí. Torullo. Torullo Sí. es un nombre, ¿no? Sí. El macho. Sí, que su viupa quiere para su novia. Tiene luego su novia que le viene a visitar, ¿viste? Ella es una hembra que todavía, o sea, no conseguimos, todavía no tiene pareja tampoco, pero este es más fácil de conseguir para su pareja, digo yo, a pesar de que uno dice así, pero gracias a Dios que hoy día la gente más le respeta. En el Chaco vos te vas y ya así nomás no podés atacar, pero siempre hay, de hecho. Pero sí que son animales tan lindos y que, eso es lo que yo siempre digo, nosotros somos privilegiados por compartir con estos animales, ¿verdad? Ellos comieron todo y después se acuestan, se descansan. Después a la tardecita, otra vez todo están en pie. Él es de la familia del caballo, vamos a decir. Herbívoro, pastan, después comen balanceado, de todo. Estamos en el zoológico de la familia Garbet, aquí en Itá, donde podemos ver especies exóticas como este tapir que está en vías de extinción, este famoso y popular boreví, que ya realmente muy poco se puede ver en el Chaco, por ejemplo, o en otro sitio. Sin embargo, aquí hay uno, lamentablemente no tiene una pareja,
pero como se puede observar está absolutamente domesticado. Tenemos la opción de estar muy cerca de este tapir y poder compartir con él. La familia Garbet está haciendo un trabajo realmente prolífico, un trabajo pero absolutamente admirable con los animales, y le da la opción también, aparte de darle la posibilidad, por ejemplo, a los animales en vía de extinción de vivir y tener protección por sobre todas las cosas, también le da la posibilidad a los alumnos de la zona que puedan venir a compartir el zoológico, este zoológico no tan grande, pero coqueto, hermoso, en donde los animales y el hombre pueden compartir los mismos sitios. Aquí está en Boreví, ahora va a tomar un poquito de agua. Lugar donde están las tortugas, donde ellos se refugian. Por eso le dejamos así. Ellos invernan y quedan bajo tierra, o sea, sin comer nada por varios tiempos. Y ahora lo vemos bebiendo, refrescándose un poco. Y aquí también los animales conviven, porque son muy pocos los que realmente están en cautiverio dentro de una jaula que delimita mucho la vida silvestre de ellos. Aquí está un poco mucho más abierto y podemos ver también una tortuga que tiene su hábitat también creado aquí por el señor y la señora Garbet y sus hijos, que también se ocupan en acondicionar este sitio donde hay aproximadamente unas 10 o un poco más de hectáreas en donde están los animales y que vamos a ir conociendo en esta jornada dentro del zoológico de la familia Garbet. ¿Y cuál es el proyecto que tienen ustedes con este zoológico? ¿Qué sueñan para él? Y yo diría que mi sueño mayor es esto, que crezca, que alguien nos pueda apoyar y poder crecer, porque no es fácil porque requiere un costo muy elevado. Y ojalá que nuestras autoridades se interesen, porque también estamos beneficiando a los chicos a aprender, porque estos animales ya no se le ve a la vuelta de la casa o por allí, ¿verdad? Y para Asunción irse al zoológico también le es costoso. Entonces, de ahí que tenemos visitas de los chicos de la escuela. Uno puede saber que llega a Itá cuando se encuentra con los primeros puestos de venta de miel y los productos elaborados en base a este. Estos comercios son una parada clásica para cualquier viajero que va por la Ruta 1. ¿Cuánto cuesta este? 5.000 es así. 5.000, puedo ir, no, mentira. Contame, ¿cómo se hace la... Y ese nosotros no hacemos, compramos. ¿Pero sabes cómo se hace? Y le pone harina, miel y un poquito de levadura. ¿Hace cuánto que vos vendés eso? Hace mucho ya. Siempre te conocen todos ya la gente, tenés Sí. clientes todos ya que se queda acá. Sí, todo ya. ¿Y la miel? ¿Cuánto cuesta un tarro de miel? Un litro. Así, 9.000. 9.000. ¿Vos a cuánto compras la miel? 6.000, 7.000. A 5.000, 6.000. 6.000. 6.000 ya habrá. Sí, porque subió un poco también, ¿verdad? Porque no hay tanta caña dulce. Sí. No hay. Y vos de chica lo ya vendés todo. Sí. ¿verdad? De mucho tiempo ya. Y solamente 2 productos tiene la miel. Sí, 2 productos. O sea, la miel, la caña, digo, la miel Sí. negra y el... Bueno, me voy a llevar entonces este. Sí. Me voy a pagar. ¿Eh? ¿Y el ladrillo no tenés vos? Ese, Ahí también hay ladrillo. ¿Y cuánto sale el ladrillo? ese así sale 6.000. Viste que tenés 3 ya.
Este es el que hay ladrillo. Sí. ¿Y se compra todavía ese? Sí. Pero hay otro que tiene el maní más grande, ¿verdad? Sí, ahí. ¿Y ese cómo se llama? Ahí está. ¿Y ese cómo se llama? Y ese es dulce. Yo sé que es dulce. Así no se llama. Así dulce nomás se llama. dice, sí. La costumbre de elaborar miel negra tiene su origen en los primeros pobladores debido a que la tierra era apta para el cultivo de la caña de azúcar, materia prima de este tipo de miel. Los primeros pobladores pudieron así aprovechar las propiedades con que contaba dicho cultivo y la convirtieron en un alimento fresco, nutritivo y natural. ¿Hace cuánto que está con la producción de miel, don Porfirio? Desde que nací, porque nací con esto, mi papá es el pionero prácticamente. Ahora está por cumplir 99 años. Hoy cobre, hoy cobre. Sí. Y yo sigo. Los demás, los otros, ellos se recibieron, algunos de médica, otros de química industrial. Se fueron todos los hermanos. O sea, ¿cuántos años más o menos hace que está? Y yo por lo menos, yo tengo 63 años. Desde que nací ya estaba este trapiche. Vos tenés 60 años que vivías dentro de esto. 63 años tengo. Y mi papá ya tenía cuando eso. Y vos viviste toda la evolución del trapiche con Claro. cuello, todo sí, eso. y de allá del fondo, en el fondo está nuestra casa. Y de ahí nos mudamos acá con motor a diésel. Después nos cambiamos por el motor eléctrico. ¿Y cuál es mejor? Y el eléctrico. ¿Deja más margen de producción? No, es decir, más cómodo, más económico. Y deja mejor margen también. Sí. Y anteriormente, ¿cómo comenzó ¿sabes la historia de la producción de miel con tu papá? ¿Cómo comenzó? Con el trapiche a buey, allá en el fondo, en la casa paterna. ¿Y ellos tenían su campo también con plantación? Tiene chacra, plantación. ¿Dónde está? Anteriormente tenía mucha hectáreas, ya vendió todo porque ya es viejo y ya no necesita más de... ¿Y cuánta gente trabaja dentro de una empresa así de... ¿Cómo se llama la fábrica? Acá yo kilómetro 31 le pongo porque se identifica acá esta zona por kilómetro 31, ruta 1. Es una fábrica de mieles, ¿no? Fábrica de miel. Pequeña industria prácticamente artesanal, porque no tenemos ninguna ayuda estatal, nada. Y trabajamos a puro pulmón. Claro. Y antes la miel tenía la misma salida que el mosto salía más. ¿Cómo venía antes? Porque el mosto también es un... Derivado de la caña de azúcar. Anteriormente salía más la miel. Ahora está escaseando. Poca venta ahí porque por la cuestión de la inseguridad, porque la gente antes se llevaba a Asunción a vender casa por casa, por litro, así, y ahora nadie te quiere recibir más. Y ese es el problema. Yo lo que más vendo es a esa señora que utiliza para la torta. Torta. Acá, por ejemplo, trabaja 4 o 5 personas, pero prácticamente entre familias, porque es difícil mantener porque este tiene su periodo. Ahora, por ejemplo, con la escasez de caña dulce ya poco tiempo vamos a trabajar. El producto, ¿cuánto salía cuando estaba bien la fábrica de miel? Y salía bien. Se vendía todo, ahora sobra. ¿Y qué se hace lo que sobra? Yo guardo para la señora esa que produce pan de miel. Se puede guardar, Sí. pero no tiene vencimiento. No. ¿Cuánto tiempo se puede guardar? Y ese 1 año puede durar, pero se recocina. Y de ese sale bien la torta, el pan de miel. ¿Y no pierde sus propiedades? No, ninguno. El mismo, porque no se le pone ningún ingrediente ni elemento químico. Es lo poco natural que ahí es la miel.
porque solamente la caña dulce todavía no le ponen, todavía no se le pone veneno. ¿Cuántos productores de miel de caña hay acá en la zona? Hay mucho acá porque hay ingenio azucarero de Guarambaré, absorbe todo, desde Pirayucha para Guarambaré, azucarera. Y hay 2 azucareras. Sí, 2 azucareras. Mucho Y no comenzó, ahora está comenzando a trabajar porque por la escasez de caña dulce. Y va a escasear porque en toda la República casi va a faltar. Finalmente, ¿cómo ve el futuro de la producción de caña, de la producción de miel? Y yo creo que hay que hacer más promoción a la gente porque ahora, por ejemplo, está subiendo. El año pasado estaba a 160 nomás y ahora yo compro a 220 y así que 40% está subiendo el costo. Y también está subiendo la miel. ¿Cuánto cuesta un litro de miel? 6.000 guaraníes por cantidad. Por cantidad, por mayor, digamos. Sí. Y para los clientes que lo van a revender o que van a usar para la torta. Y es 6.000. A 6.000 guaraníes. ¿Y cuánto cuesta en la ruta? No sé, yo no tengo... ¿Nunca compraste? No. Pero creo que 2.000 por ahí gana entre la botella y todo. La botella sale 500 tapas. Tiene que esperar mucho, güey. Estar ahí esperando para vender. Lo complementan con el mosto y pan de miel y dulce de maní. Y ladrillo, compañero. Sí. Una reliquia histórica de la ciudad de Itá es la iglesia de San Blas, de origen franciscano, data del 1698. Los yacarés de la laguna de Itá tienen un amigo en especial, quien puede comunicarse con ellos incluso a la noche. Bueno, ¿hace cuánto tiempo te está acá? En el 70 compré la casa. En el 70. ¿Y ya estaba la laguna? Ah, la pucha. Papá me decía antes, me contaba la historia. ¿Y qué cuenta la historia de la laguna? Y le preguntábamos, ¿de qué? ¿Cómo salió la laguna? ¿En qué forma? Y él me decía que había un pozo en el medio, que desbordó el pozo, y ahí empezó la laguna. Y otros dicen que había una campana de oro en el medio mismo. Así se dice. ¿Y nunca nadie entró a buscar la campana? Nadie entró a buscar, nadie, nunca. A lo mejor es tanto. Y pues sí, porque ¿por dónde vamos a ver? ¿Y cómo llegaron los yacarés a este lugar? El yacaré me trajo un señor, una pareja y empezó a procrear. Empezó algo, otro tipo me trajo otra vez, otro, y así. 1, 2, 3, 4 me trajeron. ¿Y vos le metías adentro? Sí, yo le metía adentro, empezaron rápido, cara. ¿Y qué comían ellos en esa primera época? Y netamente pan y el pescado. Yo tiraba el pan, el pescado venía por el pancito y ellos agarraban el pescado, tranquilamente. ¿Y qué tipo de peces hay acá? Hay tilapia. Tilapia. Hay el pescadito, la mojarrita. Colita negra. La colita negra. ¿Y la tilapia quién tiró acá? Y sí, claro, ¿dónde vas a saber quién habrá traído? Hay varias tilapias que tienen, pero no crece porque no se le da de comer. Por eso no crece, no se le da de comer. Pues. Totalmente. Exacto. ¿Y la gente cuida, respeta la laguna? Sí, ahora sí, porque tenemos guardia. El intendente le puso 2 guardias ahora, uno acá y otro allá. Ahí está uno, parado. ¿Y hay algún proyecto para seguir protegiendo? Exacto, sí, hay proyectos. ¿De qué se trata? Y justamente ayer vino un ex intendente a conversar conmigo, que quiere formar una comisión, que hay efectivo en Asunción, hay que atropellar nomás. Vamos a formar una comisión y vamos a verjar todito alrededor, para que no salga mal cocodrilo. Claro. ¿Y eso van a ser una asociación de...? Y acá queremos formar una comisión. Una comisión. O sea, que
Hay vecinos interesados en el proyecto. Exacto, hay varios vecinos, 15 vamos a estar, me dijo. Tenemos ya casi todos. ¿Cuál otro problema? Me dijeron que también hay un problema con el tema de la contaminación auditiva, parece que los jóvenes tocan muy fuerte los parlantes. La música, sí, eso sí, la música. Si le llamamos a la patrullera siempre, yo le llamo. Yo tengo un restaurante acá, pues, no podemos estar de ellos. No se puede. No podemos estar de ellos. Un desastre. Ahora no vienen más. Están más calmados. Sí, y la moto también, el escape libre. Ese es el quebranto también. Y eso es lo que falta cuidar un poquitito. Ya le dije varias veces. Molestoso, no se puede dormir. No se puede. El escape libre es un desastre. Nos contaban que existe una relación muy estrecha entre usted y el yacaré, suele venir a las tardes a alimentarle, ¿cómo es? Eso es así, a todas las tardes vengo y le silbo. Cuando le silbo ya vienen toditos y ya acercarse. Y ahí le doy de comer. Cuando yo me voy, ellos se van toditos ya también. ¿Y cuántos más o menos vienen? Y vienen 8, 10, así se juntan. ¿Cuánto se calcula que hay? 15 por ahí. 15 por ahí. 15 por ahí. Y ellos ponen huevos y al final se quedan sin 30, 35 huevos ponen. Pero no pueden mantener, sin embargo, ¿verdad? No, nada, completamente. Ellos comen todos los hijos. Nacen y enseguida ellos liquidan todo. La costumbre de ellos debe ser. Y hay veces que los yacarés salieron afuera. Sí, varias veces. Varias veces. ¿Y qué pasa así? Y me llaman. Vienen del bombero, viene la policía y me llaman. Ellos no pueden meter y yo enseguida les meto con 2 palitos en la cola y ya pegan la vuelta y vienen entran toditos. Pero no sé, sí, salen 3, 4. ¿Y nunca hubo un accidente de algún nada, niño? Nada. Es manso, nada completamente. Porque la gente también le respeta, exacto, sí. No hacen nada completamente. Están acostumbrados, familiarizados totalmente. Intendente Fidel León, ¿cómo le va? Buenas noches. Pero muy bien, muy buenas noches, muy agradecido tener la presencia de ustedes de Canal 2. Yo sé que esta información va a llegar en muchos puntos del país y muy en especial a mis compueblanos de esta comunidad, humilde comunidad de la ciudad de Itá, donde desde el momento que yo asumí la intendencia municipal, que fue en el 2010, diciembre del 2010, justamente hace un año, 6 meses que estoy al mando de la institución y bueno, estamos trabajando en pos de la comunidad y mejorar un poco algunos proyectos que habíamos lanzado ya en el 2011, específicamente el proyecto de seguridad vial y seguridad ambiental. Un tema preocupante seguramente, y no solamente de este municipio, deben ser de muchos municipios, es la polución sonora que hay hoy en día en las grandes ciudades del interior, como Itá. Así mismo, y es justamente hoy nosotros estamos haciendo una campaña, un lanzamiento, una campaña de concienciación, como habíamos hecho también el año pasado el lanzamiento de una campaña de concienciación sobre seguridad vial y después empezamos a hacer los controles tanto con los agentes municipales, policías nacionales, ayudados con la caminera, la fiscalía. Y hoy este año queremos empezar a hacer la campaña. Hoy justamente lanzamos una campaña donde tenemos un volante, cual es la campaña de concienciación en cuanto a polución sonora, una campaña ambiental de que es un problemático acá en nuestra comunidad y seguramente, como está diciendo, en todo el punto del país. Y nosotros tenemos este predio, hermoso predio que es el Parque El Lago, donde mucha familia iteña viene a esparcir, a disfrutar, a recrearse y como así también extraño visitantes de otros municipios del departamento, a lo mejor muchas veces viene extranjero también, ¿verdad? Y que sirve este lugar para la tranquilidad, para el buen momento de la familia. Tenemos un parque de diversión para criaturas, pero últimamente la comunidad, los vecinos, las autoridades nos sentimos un poco preocupados porque son jóvenes locales y también son jóvenes que vienen de otro lado y muchas veces también son adultos que no respetan a los vecinos, vienen con su equipo de sonido y ponen música fuerte en altas horas de la noche. Estridente. También, y dentro de eso también se suma otro problema, la consumición de bebida alcohólica en el predio de La Laguna, como sabemos que hay una ley que prohíbe totalmente, ¿verdad? Y detrás de consumir bebida también vienen los que fuman, los drogadictos, ya hay asalto, de todo un poco se
se suma todo eso los problemas porque parece ser que la gente se siente un poco de que no hay una norma, no hay una regla, no hay una ley, y sin embargo tenemos que respetar, ¿verdad? Entonces a raíz de eso pensamos de que como también nuestra gente se acostumbra de que empezar a sancionar y dice de que no, nosotros no sabíamos, nadie nos avisó, entonces por esa razón creíamos que amerita un poco hacer una campaña. Sabemos perfectamente que hay motoqueros que utilizan roncadores a la noche, 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Cualquier vecino le molesta porque hace un ruido fuerte que molesta a los vecinos. Y como te dije, las mismas cosas acá en el predio de la Laguna, los equipos de sonido que viene la gente a poner a todo volumen. Entonces eso es lo que queremos contrarrestar con esta campaña y posterior a eso ya tenemos el acompañamiento del fiscal, el doctor Ojudín, que nos comprometió también de que a partir del momento de empezar a sancionar nos va a estar acompañando. Itá es un paso habitual para los que utilizan la Ruta 1, muchas veces un simple lugar de paso por su cercanía a Asunción. Esta ciudad, sin embargo, tiene mucho que ofrecer y vale la pena hacer una parada. De momento, dejamos la ciudad para dirigirnos a nuevos destinos.